Cuando me preguntan qué hacer si hay un tumor y sigue creciendo, o cuál es la solución para bajar el tamaño del tumor o la masa tumoral, lo primero que hay que entender o lo que tenemos que explicar es que el cuerpo es un sensor y que reacciona todo el tiempo a estímulos a través de los sentidos, ¿sí? Y que ningún crecimiento es porque sí, es azaroso, ¿sí? Si el tumor aumenta de tamaño es porque el conflicto biológico que originó esa adaptación sigue activo, ¿sí? Y esa actividad siempre primero es a nivel psíquico, está en la persona. Y mientras ese impacto siga vivo o siga activo, esa situación que no se pudo, por ejemplo, digerir, o esa traición, o esa pérdida, o esa separación, o ese enojo territorial, o esa desvalorización profunda, el cerebro va a continuar dando la orden de proliferación celular porque la psique es la que tiene, digamos, los programas biológicos de supervivencia y el cerebro es el que ordena que se estrese un tejido o un órgano para ejecutar un programa biológico con sentido. Entonces, si el tumor sigue creciendo, no es porque el cuerpo está fallando o porque se le está antojando la gana, sino es porque el conflicto no se ha resuelto, ¿sí? Y el crecimiento en ciertos tejidos, como los controlados por el tronco encefálico, el paleoncéfalo, se genera en una fase activa porque esa necesidad está en la fase activa, como los alvéolos pulmonales, el estómago, curvatura mayor, el parénquima del hígado, páncreas, colon, intestino, útero, glándulas tiroides, ¿sí? Todos esos crecimientos son en fase activa, ¿sí? Entonces, solo se va a detener ese crecimiento cuando la persona realmente resuelve ese conflicto que lo puso en actividad. Por eso lo que hay que hacer no es entrar en pánico y tratar de atacar ese tumor o erradicarlo o combatirlo, porque, a ver, luego podemos activar otros programas biológicos, ¿sí? Si nos ponemos, digamos, en esta posición o nos ponemos a atacar a nuestro propio cuerpo, ¿sí? Y podemos activar un miedo a morir, ¿sí? Pues se pueden activar nuevos programas biológicos, ¿sí? Como los nódulos en los pulmones, ¿sí? ¿Sí? Entonces tenemos que identificar con claridad cuál fue ese DHS, cuál fue ese evento, cuál fue ese suceso, ¿sí? O cuál fue el momento donde comenzó ese impacto que viviste en un determinado momento. Y sobre todo, si eso sigue vigente hoy en día, ¿está? Entonces la solución para bajar ese tamaño del tumor desde este paradigma no es atacar, combatir, luchar en contra del tumor, sino es resolver el conflicto biológico de manera real, ¿sí? Y cuando ese conflicto encuentra una solución, ¿sí? Una solución real o una solución biológica, el cerebro cambia el programa y el cuerpo entra en una fase de reparación, ¿sí? Y en los tejidos que crecían en fase activa, al resolverse el conflicto, ese crecimiento deja de tener sentido biológico y el organismo puede iniciar su eliminación, su descomposición y los desarma a los tumores, ¿sí? Con ayuda de micobacterias y la tuberculosis, ¿está? Entonces, a partir de ahí van a empezar síntomas que pueden ser incómodos, inflamatorios, fiebre, cansancio, sudoraciones, sangrados, porque el cuerpo está descomponiendo, está desintegrando, está desarmando o está destruyendo ese tumor que ya no es necesario, ¿sí? Y en otros casos hay tumores que en realidad aparecen en la fase de reparación, como son los carcinomas ductales, un linfoma, un carcinoma papilar, un carcinoma en el cuello del útero, un carcinoma en la curvatura menor del estómago, en los bronquios, ¿sí? Porque ahí el crecimiento no es en fase de conflicto activo, sino es en fase de reparación, ¿sí? Porque primero tenemos que entender que hay una ulceración, hay una necrosis en fase activa y luego hay una reparación o una proliferación celular. Por eso es clave entender en qué fase está el proceso antes de interpretar cualquier aumento de tamaño tumoral, ¿sí? Entonces, si un tumor sigue creciendo, la pregunta correcta
que nos tenemos que hacer es: ¿qué conflicto sigue activo en mi vida? ¿Cuál es esa necesidad biológica que no estoy logrando satisfacer? ¿Qué es lo que todavía no pude resolver? ¿Qué sigue siendo en mi vida un problema o un estrés? ¿Sí? ¿Con qué intensidad biológica estoy viviendo eso hoy en día? Y si queremos que disminuya ese tumor, la vía correcta para poder resolverlo de manera concreta, de manera eficiente, es encontrando una solución real, una solución biológica a ese conflicto, ¿sí? Tenemos que sacar a la persona del miedo, devolverle su coherencia, su sentido, porque, a ver, esto permite que el cuerpo complete su programa biológico, ¿sí? Teniendo en cuenta de que el cuerpo realiza su propia terapia, ¿está? El cuerpo no se equivoca, ejecuta programas con un sentido biológico, y cuando el conflicto se termina, se desconecta esa orden a nivel psíquico y a nivel cerebral que está, digamos, llevando a un tejido a que crezca y adaptarse, ¿sí? Y bueno, de esa manera la reparación se termina de completar y el proceso o el programa biológico termina de cerrarse. Pero tenemos que tener en cuenta que el cuerpo es muy inteligente y que ningún tumor, ya sea que crezca en fase activa o de que crezca en fase de reparación, crece por azar o por casualidad o porque tuve mala suerte, sino que siempre hay una necesidad biológica detrás. ¿Está? Entonces, esta sería la respuesta, ¿sí? No se trata de atacar al organismo, de mutilar órganos, de irradiar, de aplicar quimio, sino se trata de asociar cuál es mi necesidad, cuál es ese tejido que está creciendo, cuál es la función de ese tejido, si es atrapar oxígeno, si es producir ácido, si es producir jugo pancreático, si es producir moco en el caso del colon, si es producir líquido seminal, si es producir tejido endometrial, si es producir hormonas, ¿está? Y en función de eso, evaluar, ¿sí? O identificar en qué situación estoy metida, y poder resolverla, ¿sí? Entonces, si se corta esa señal, si nosotros cubrimos esa demanda biológica, nuestra psique va a desconectar esa señal que le está mandando el cerebro, y el cerebro va a ordenar que cese ese crecimiento celular, ¿sí? Siempre que llegamos a la conflictólisis, que es la etapa en la cual nosotros resolvemos el conflicto, la mitosis se termina y la división celular se corta y ese crecimiento celular se frena, ¿está? Pero lo importante es entender si es un tumor que crece en fase activa o si es un tumor que crece en fase de reparación, ¿sí? Porque el tumor que crece en fase de reparación significa que nosotros ya resolvimos ese conflicto, ¿sí? Y si esa fase de reparación resulta muy prolongada, ¿sí? A lo largo del tiempo, significa que esa persona está recayendo en el conflicto o se está conectando a rieles que la meten en una fase de estrés, en una fase simpaticotónica. Entonces el cuerpo siempre está tratando de reparar, y esa fase de reparación se prolonga mucho a lo largo del tiempo, ¿sí? Pero bueno, esta sería, digamos, la forma, digamos, coherente y biológica y responsable de poder comprender por qué crece un tumor y qué hacer para que ese crecimiento celular se termine, ¿sí?